¿Qué tal? Buen día, muchas gracias. Bueno, como tienes en pantalla, estamos ya en la semana número 14, bien, en nuestro curso de filosofía. Y hoy seguimos dentro de la disciplina filosófica conocida como ética. Em, la semana pasada vimos la introducción, digamos, a la ética, a la definición, por allí, qué temas importantes estudia la ética e hicimos un breve repaso eh, respecto de las teorías éticas más importantes, ¿no? A lo largo de la misma historia de la filosofía. Y la semana anterior ya te había comentado que esta semana vamos a estar un poco más enfocados en la cuestión de los dilemas éticos y los conceptos que viran alrededor de estos. Entonces, con la sesión del día de hoy vamos a concluir nuestro repaso por la ética como disciplina filosófica. Bien, entonces comenzamos a ver qué tenemos para hoy. Habíamos dicho ya desde la semana pasada que uno de los conceptos, uno de los temas que estudia la ética es el de la persona moral. Bien. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una persona moral? ¿Quién es una persona moral? ¿Cómo la distinguimos de otros? Una persona moral, jóvenes, es una persona que actúa en tanto su acción posee tres elementos fundamentales. Bien. Eh, el primer elemento que tiene la persona moral es la conciencia moral. ¿Bien? La conciencia moral es la capacidad de la persona para poder distinguir entre acciones buenas, correctas, de acciones malas o incorrectas. Bien, entonces, si tú puedes realizar esta distinción, posees conciencia moral. El segundo elemento que compone a la persona moral es su libertad moral. A la libertad moral refiere que cuando ya la persona, ¿no? Sabemos que posee conciencia moral, debe decidir cómo actuar. Evidentemente, para nosotros catalogar a una persona como persona moral, lo que se busca es que esta persona, en el ejercicio de su libertad moral, elija actuar de manera correcta. Es decir, vaya por las acciones buenas, correctas. Así es como las podemos nosotros distinguir precisamente las acciones de una persona moral. La libertad moral se va a enfocar en que las decisiones de la persona se den de manera totalmente autónoma. ¿Bien? Es decir, yo decido cómo actuar sin ninguna presión externa, sin ningún tipo de coacción, sin ningún tipo de amenaza externa por parte de otras personas. Bien. Y si yo tengo esta conciencia moral y esta libertad moral, decido actuar correctamente, bien, voy a tener también en ese caso responsabilidad moral. ¿Qué cosa es la responsabilidad moral? Es el, la capacidad de asumir las consecuencias de mis acciones, las consecuencias de la elección que yo hice, ¿no? A partir de la distinción con mi conciencia moral, luego la elección en relación a mi libertad moral, bueno, las consecuencias que vengan de estas acciones, sean cuales fueren, o sea, sean buenas para mí o no,
igual yo debo asumir dichas consecuencias, ¿bien? Las consecuencias de mis actos. Ahora, a partir de esta definición de persona moral, también podemos observar, bien, otras dos definiciones, que son las que en un segundo vamos a revisar, vamos a ver cuál es la concepción de estos dos conceptos, cómo se diferencian entre sí y cómo se diferencian también con la concepción de la persona moral. A ver, estamos hablando de el concepto de persona amoral y el de persona inmoral, bien, que en realidad muchas veces suele confundirse. Entonces nosotros vamos a definir esto bien respecto de los tres elementos que hemos encontrado en la persona moral. Cuando nos referimos a una persona amoral, bien, estamos diciendo que de los tres elementos que hemos mencionado, conciencia moral, libertad moral y responsabilidad moral, la persona amoral, jóvenes, no posee conciencia moral o no posee libertad moral o no posee ambas. Y al no poseer una o ambas, en consecuencia, no puede ser responsable de sus acciones. Es decir, no puede tener responsabilidad moral. A partir de esta definición, ¿qué tipo de personas se te ocurren que pueden entrar en esta concepción de persona moral? Personas podrían ser. Amoral, los niños, ¿no? Los Los niños niños, ujú, están mal de la cabeza, tal vez también. también, ¿no? En primer lugar, los niños, ¿no? Niños pequeños, así como tienes en pantalla, niños de 1 o 2 años, todavía no desarrollan una conciencia moral. Ellos no pueden distinguir entre acciones correctas de acciones incorrectas, acciones buenas, acciones malas, ¿no? Em, por eso es que cuando un niño comete una travesura o por ahí hace algo que daña un espacio, un objeto, se entiende, ¿no? Se entiende que todavía no distingue esto, ¿no? Posteriormente tarea de los cuidadores de ese niño, niña, padres o las personas que están a cargo de los infantes, el de construir esta conciencia moral, ¿no? Ya luego con una conciencia moral establecida, cuando son mucho más grandes, ¿no? Con la libertad moral también pueden ser responsables de sus acciones, ¿no? Pero cuando son muy pequeños, no. Sí, las personas con enfermedades mentales también, ¿no? Las personas que tienen enfermedades mentales y que, bueno, como es el caso de nuestro país, que lamentablemente no tienen un tratamiento médico adecuado, no tienen ni siquiera un diagnóstico muchas veces, no poseen qué cosa, no poseen conciencia moral. Eh, Probablemente en un momento tuvieron la capacidad de distinguir entre acciones buenas, acciones correctas, acciones incorrectas, pero cuando se encuentran en uno de sus, digamos, en uno de los episodios, ¿no? Eh, que se confieren a su enfermedad mental y pueden actuar de maneras no esperadas, ¿no? No van a tener responsabilidad de sus acciones. Incluso muchas veces cuando violan eh, leyes, normas, estas personas con alteraciones mentales son inimputables precisamente por ese motivo. Bien. ¿Y en qué,
¿En qué situación crees que una persona, porque ya estamos hablando de la falta de conciencia moral, ¿no? Pero ¿en qué situación una persona sería moral en tanto no posee libertad moral? ¿Se te ocurre? O sea, una persona que sí tiene conciencia moral, pero no actúa bajo la libertad moral. Los sicarios son personas que, Delincuente. vale, Poco debatible eso, ¿no? Pero sí, las personas que actúan bajo coacción, acuérdate que la libertad moral es que tú decidas autónomamente, ¿bien? Cómo actuar. Por ejemplo, imagínate que los delincuentes ingresan a una agencia de un banco. ¿Qué es lo que suelen hacer primero? Amenazan a las personas que se encuentran allí, ¿no? Los clientes, las personas que están para consultar alguna cuestión e inmediatamente después se dirigen a los cajeros, ¿no? Las personas que atienden las cajas en el banco y las obligan a darle todo el dinero que tengan en sus cajas, ¿no? Si tienen más tiempo para seguir cometiendo su delito, incluso obligan a la persona encargada de la sucursal, el gerente, no sé, a llevarlos a la bodega y ahí empiezan a llevarse más dinero y objetos de valor, ¿no? Bajo estos conceptos que estamos viendo, los trabajadores del banco que sí le dieron el dinero y los objetos de valor a estos delincuentes, ¿son responsables de ese robo o no? ¿Sí? ¿Son cómplices? No, Miss. No, no mis cierto. ¿Por pues, qué? ¿Por qué? porque estás corriendo el riesgo de, estás arriesgando tu vida, ¿no? Muy bien, ¿no? Están siendo amenazados, están siendo coaccionados para cometer acciones que ellos saben, su conciencia moral sabe que esas acciones están mal, pero no tienen la libertad moral para decirle, no, yo no puedo hacer eso porque está mal, ¿no? Robar está mal. No, seguramente tenían un arma, algo cerca y, y bueno, la- el, el desenlace es obvio, ¿no? Tienes que, por sobre todas las cosas, cuidar tu integridad. Probablemente eso es lo que piensen. Entonces, esa es una situación en donde, aunque tengas conciencia moral, no actúas bajo libertad moral y por lo tanto no eres responsable de las consecuencias, bien, que devienen de tus acciones. Ahora, ¿cuál es la diferencia, ¿no? entre una persona moral y una persona inmoral? Mientras que en la persona moral existe la falta de uno o dos elementos eh, de la persona moral, ¿no? que encontramos en la persona moral, y por lo tanto no se tiene el último elemento, en la persona inmoral tenemos los tres elementos presentes. Profesora, y si tenemos los tres elementos presentes, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué hay esta diferencia entre persona moral y persona inmoral? Ah, porque hay un detalle. Bien. Nosotros ya habíamos dicho, ¿no? que una persona moral puede distinguir acciones buenas de acciones malas, acciones correctas de acciones incorrectas, etcétera, ¿no? Esta dicotomía que se realiza y bajo su libertad moral decide qué acciones cometer. Y una persona moral, ¿qué acciones va a decidir realizar? Evidentemente, va a decidir realizar acciones buenas, acciones correctas, ¿no? Esa es la diferencia de la persona moral
frente a una persona inmoral. La persona inmoral tiene conciencia moral, tiene libertad moral y por lo tanto posee responsabilidad moral. Y aún teniendo todo esto, aún sabiendo qué acciones son buenas, qué acciones son malas, qué acciones son correctas, qué acciones son incorrectas, decide, bajo su libertad moral, tomar el camino de las acciones incorrectas. Al punto en que muchas veces una persona inmoral transgrede normas, ¿no? Y por lo tanto, esta persona va a tener responsabilidad moral, sea cuales fuesen las consecuencias de sus acciones, si está eligiendo acciones malas o incorrectas, eh, evidentemente las consecuencias van a ir por esta línea, ¿no? Sí, recordemos que la moral, ¿no? Se basa en qué? En normas, ¿no? En reglas, en lo que debes hacer tú como parte o como debes actuar como parte de una sociedad, ¿no? Como parte de un conjunto. Mientras que la ética habla un poco más ya de una cuestión un tanto más particular, ¿bien? Ambos son conceptos que se estudian, ¿bien? Dentro de la disciplina de la ética mucho más grande de las teorías éticas de los filósofos, ¿no? La clase pasada, por ejemplo, veíamos que hablábamos de principios éticos y también de principios morales para ciertos filósofos. ¿Bien? Ahora vamos a ver em, precisamente la diferenciación que se realiza respecto de las normas. Bien, tenemos dos tipos de normas, como las que tienes en pantalla. Em, y vamos a ver en qué se diferencian, qué nos dice cada una de ellas. Bien, si hablamos de norma, hablamos de un mandato, ¿no? Un imperativo. Bueno, cuando hablamos de una norma moral, estamos hablando de un imperativo, de una obligación de corte interno, ¿bien? Algo que está en ti. Y que si tú vas a cumplir esta norma moral, es por algo que te lleva dentro, ¿no? A decir, ah, tengo que actuar de cierta forma, ¿bien? Si yo no cumplo esta norma moral, ¿qué sucede conmigo? De manera externa no sucede nada. Vas a tener una sanción subjetiva. Tú te vas a sentir mal por no haber actuado de un modo, ¿bien? Del modo que tú eh, sabes, ¿no? Que te hubiera llevado a actuar, seguir tu norma moral. Entonces, el no cumplir una norma moral te lleva a una sanción subjetiva, que muchas veces es solamente remordimiento, es sentirte mal contigo mismo, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que tienes en pantalla. Imagínate que tú estás en un bus de transporte público y, bueno, sabemos que en los buses de transporte públicos hay lugares, ¿no? Reservados, ¿no? Asientos reservados por ley. Es decir, para personas de la tercera edad, mujeres embarazadas, personas con hijos pequeños en brazos, personas accidentadas, discapacitadas, ¿no? Em, pero imagina que en el bus donde tú vas, ¿no? Todos los asientos reservados están ocupados. ¿Bien? Em, y existe una norma moral. No es una ley, ¿bien? Es una norma moral, digamos, que bajo, bajo la cual a ti te han criado, ¿no? Si tú vas en un bus, te dicen, y ves que todos los asientos
reservados están ocupados, ¿no? Y sube una persona grande, sube una persona embarazada, sube una persona con niños pequeños, una persona discapacitada puede ser, ¿no? También. Y tú te das cuenta de que no, ya no hay lugar, ¿no? Para esta persona en esa sección. Te dicen inmediatamente tienes que cederle el asiento porque cuando todos los asientos reservados están ocupados, todos los demás asientos en el bus se vuelven un asiento reservado. A ti te han educado bajo esa norma moral. ¿Bien? Eh, ¿Qué pasa si no la cumplo, profesora? De repente yo ese día estaba muy cansado porque venía de estudiar todo el día y solamente quería llegar a mi casa a descansar. No pasa nada. O sea, no te van a multar por eso. Te vas a sentir mal, sí, ¿no? De repente no lo haces y a los días estás pensando en esa situación y dices, pero me faltaba solamente 15 minutos para llegar a mi casa, podía haber aguantado parado, ¿no? Esos 15 minutos porque había una señora grande allí que subió y yo no le cedí el asiento, ¿no? Eso es lo que puede pasar, ¿bien? Si tú actúas bajo esta norma moral y efectivamente cedes el asiento a esta persona, ¿qué sucede? Te sientes bien, te sientes tranquilo contigo mismo, ¿no? Pero hablamos de una cuestión interna en la norma moral. ¿Dónde hablamos de una cuestión externa en la norma jurídica? ¿Bien? La norma jurídica ya no es un imperativo, una obligación que nace de ti. No, es una obligación externa impuesta por el aparato estatal. El poder legislativo, ¿no? El poder judicial puede ser o el ejecutivo. Y es el aparato estatal el que debe inspeccionar de alguna manera que se cumpla este mandato. ¿Y qué pasa si yo no cumplo con esta orden? ¿Qué sucede, profesora? Bueno, ahí sí tienes una sanción ya no subjetiva, sino objetiva, ¿no? Las más comunes son multa o pena privativa de la libertad, ¿no? Sirvas a la cárcel. Por ejemplo, eh, una norma jurídica es que tú no puedes estacionar el auto en las entradas de las ambulancias en los hospitales. Tiene su razón de ser, ¿no? Siempre debe estar libre la entrada de la ambulancia porque hay emergencias. Cuando un paciente está mal, está grave, los minutos que demoras en llegar, que sea atendido, son cruciales, ¿no? ¿Qué pasa si yo dejo mi auto? No, no me di cuenta, no vi que era la cochera de un hospital, ¿no? Eh, la parte del estacionamiento, no me di cuenta. Eh, y dejo mi auto ahí. Eh, cuando vuelvo en primer lugar, mi auto ni siquiera está, ¿no? Me dejaron ahí una notita en la acera con la placa de mi auto, una multa correspondiente y se llevaron mi auto al depósito. ¿Qué pasó ahí? Transgredí una norma jurídica, en este caso multa y luego pagar el retiro del depósito. Em, ¿Me siento mal? Sí, probablemente me siento mal, pero eso no es tan importante en la norma jurídica. La norma jurídica habla de una cuestión ya externa, ¿bien? Y ya no de una sanción subjetiva, sino de una sanción de corte objetivo. Existen lugares en donde una norma moral por ejemplo, si aquí en el Perú tenemos una norma moral, en otros lugares es una norma jurídica. Mira, puede ser un poco gracioso, ¿bien? Eh, por tradición, por costumbre, digamos, ¿no? Nuestra cultura, o una de nuestras culturas a partir de la cultura andina, ¿no? Tenemos la costumbre de comer ciertos animales, que en otros lugares no.
Entonces, existe una larga data, ¿no? De que nosotros, de que las personas de origen andino, comemos cuy, por ejemplo, ¿no? Que es un plato muy pedido por los turistas cuando vienen al país. Se dice que tiene una gran fuente, es una gran fuente nutricional, etcétera, ¿no? Hay distintas maneras de prepararlo, bueno. Muchas personas crían estos animales para, bueno, en un momento poder preparar el plato, ¿no? Es decir, los crían estos animales con fines de alimentación, ¿no? Pero todo cambia, ¿no? Ya en la sociedad actual vemos que muchas personas crían estos animalitos como mascotas, ¿no? Y en muchos de nosotros, ¿no? Se ha implementado la norma moral, ¿no? De que estos animalitos son mascotas, ¿no? Si los criamos, si los tenemos en casa, etcétera, muchas personas dicen, no, no tendría el corazón eh, de comérmelo, ¿no? En un plato, porque es mi mascota, ¿bien? Em, Esta es una norma moral, una cuestión subjetiva, una cuestión tuya. Pero en otros países, esta es una norma jurídica. Si no me equivoco, en Europa del Este, em, debes comunicar cuántas mascotas tienes en casa, ¿no? Y está prohibido, me parece que allá le llaman conejillo de Indias, no, no, uy, como nosotros, ¿no? Que el conejillo de Indias termine pues como comida de la familia, ¿no? Eh, si sucede esto, si por ahí dan cuenta de esto, no sé, los vecinos, la familia, etcétera, recibes una multa. ¿Por qué? Porque estás violando una norma jurídica, no una norma moral como aquí, ¿no? Te vas a sentir mal respecto de la norma moral, pero allá escaló y es una norma jurídica, ¿bien? Hay normas morales que después, que posteriormente también se convierten en normas jurídicas. Durante mucho tiempo en nuestro país, por ejemplo, em, bueno, una pareja, la situación es esta, ¿no? Una pareja tiene un hijo y antes de que este hijo alcance la mayoría de edad, se separa, ¿no? Si es un niño pequeño, eh, muchos de los casos el hijo se queda con la madre y es el padre quien debe proporcionar una pensión para el estilo de vida que tiene el hijo, la hija. Antes era una norma moral cumplir con esto. O sea, tú como padres sabías que tu hijo necesitaba, ¿no? Cierta cantidad de dinero al mes para cubrir sus necesidades, ¿no? El estilo de vida que sus padres quieren dar, ¿no? Pero hace ya algunos años se implementó esta situación como norma jurídica, ¿no? Y se publicó el padrón de deudores alimenticios. Personas que no tienen deudas, ¿no? De pensiones alimentarias, ¿no? Y que por lo tanto, por esas deudas, se encuentran limitados en ciertas cuestiones. No pueden acceder a un crédito en el banco, ¿no? Un préstamo. No pueden postular a cargos públicos, por ejemplo. También está implementado. Tampoco, ¿sabes qué pueden hacer? Tampoco pueden ingresar a eventos, digamos, de gran magnitud, ¿no? Por ejemplo, cuando la selección peruana de fútbol juega en el Estadio Nacional, ¿no? Se hace esa revisión de antecedentes y muchas veces eh, deudores alimenticios están yendo a estos eventos y en primer lugar no les permiten la entrada y depende qué tan grave sea su situación, es decir, cuántas pensiones deba,
terminan en la cárcel, ¿no? Existen personas que están presas por deuda alimentaria. Lo que antes era una norma moral, hoy es una norma jurídica, ¿sí? También pasa. Hasta aquí, jóvenes, ¿hay alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí, Miss. ¿Sí? Bien. Gracias. Seguimos entonces. Tienes en pantalla algunos valores éticos fundamentales, es decir, valores éticos muy importantes, ¿no? Vamos a ver cada uno de ellos y vamos a ver también que por allí algunos nos van a recordar cosas, temas, autores que revisamos, que estudiamos la clase pasada. Bien. Tenemos el primer valor ético, es el valor ético de la dignidad. ¿Qué nos dice el valor ético de la dignidad? Bueno, la dignidad refiere que el hombre es siempre un fin en sí mismo y nunca puede ser considerado como un medio o un instrumento para algo. Un segundito, por favor. Bien, ahora, esta definición de la dignidad, ¿a quién te recuerda? ¿Quién dice algo parecido? ¿Qué filósofo dice algo parecido? ¿Te recuerda a alguien? Kant, ¿no? ¿Dónde lo dice Kant? ¿Te acuerdas? Lo vimos la clase pasada. Sí. La ética kantiana, muy bien, ¿no? En su imperativo categórico. Muy bien. Manuel Kant, recordemos, tiene la ética deontológica, la ética del deber, ¿no? Te dice incluso que tú debes actuar bien porque así debes hacerlo. No hay ningún otro motivo. No tienes otra razón para actuar así. Sí, eso lo tenemos en la crítica de la razón práctica, en la metafísica de las costumbres, en otros textos de ética de Kant. Em, y lo que dice Kant es esto, ¿no? Debes actuar sin interés alguno. Para él esa es la definición de bien, actuar bajo la buena voluntad. ¿De acuerdo? Recordemos además que la moral que plantea Kant es una moral autónoma y universal. Bien, tú debes decidir autónomamente actuar así y es universal en tanto se debe aplicar a todos los sujetos que habitan el mundo. De aquí su famosísimo imperativo categórico, ¿no? Que es un imperativo, es un mandato, es una orden. Kant va a diferenciar entre el imperativo categórico y el imperativo hipotético, diciendo que el imperativo hipotético tiene la siguiente forma, ¿bien? Si quieres alcanzar algo, debes actuar de cierta manera. Su ética no se funda en el imperativo hipotético, porque la ética kantiana es una ética del deber. Se funda en el imperativo categórico. ¿Qué dice el imperativo categórico? Debes actuar de cierta forma simplemente porque así debes hacerlo. Y de allí devienen dos formulaciones del imperativo categórico. ¿Te acuerdas cuál es la primera formulación?
¿Te acuerdas cuál es la primera formulación del imperativo categórico? Muy bien, sí, hacer A porque debes hacer A es la forma básica, pero luego vienen dos formulaciones que ya son enunciados, ¿no? Más extensos del imperativo categórico. ¿Te acuerdas cuáles son? ¿Cuál es el primero? Es muy famoso. La primera formulación del imperativo categórico, jóvenes, dice lo siguiente. Actúa de tal forma que tu acción se vuelva una máxima universal. Traduciendo, cuando tú te encuentres en una disyuntiva, ¿bien? De cómo debes actuar, cuando decidas cómo actuar, no solamente estás afirmando que tú has decidido actuar de una forma, sino que además, bien, además, lo que estás haciendo es afirmar que cualquier persona en el mundo, recuerda que la moral kantiana es universal, bien, estás afirmando que cualquier persona en el mundo debe actuar como tú si se encuentra en una situación similar. Esto es obviamente muy teórico, ¿no? Lo que te está diciendo Kant es cada vez que actúes, toma en cuenta eso. ¿Bien? Si eso te hace pensar, sí, yo estoy de acuerdo, yo afirmaría que toda persona en el mundo que se encuentre en una situación como en la que yo estoy debe actuar de la misma forma, bueno, dale, estás actuando bajo el imperativo categórico. Pero si te hace dudar, tienes que reformular tu acción. ¿Bien? Primera formulación del imperativo categórico. ¿Y cuál es la segunda formulación del imperativo categórico? ¿Te acuerdas? ¿Qué nos dice la segunda formulación del imperativo categórico? La segunda formulación es la que tienes en pantalla. Ningún hombre debe ser visto como un medio, sino siempre como un fin en sí mismo. Entonces, ¿qué nos decía la segunda formulación del imperativo categórico? Todos somos sujetos de dignidad. Todos. Tú eres sujeto de dignidad. Yo debo tratarte con dignidad. Yo soy sujeto de dignidad. Debes tratarme en tanto soy sujeto de dignidad. Bien. La dignidad es probablemente un valor ético fundamental que tenemos dado por hecho, ¿no? Como, bueno, sí, todos somos dignos, lo dice la Constitución. En la Constitución está establecido que todos somos seres dignos. Pero ¿realmente somos seres dignos? ¿Realmente se respeta nuestra dignidad? ¿O a todos alguna vez nos han usado como un medio para alcanzar otra cosa? ¿O tú has usado a alguien como un medio para alcanzar otro objetivo? ¿No? Es por eso que la dignidad es un concepto muy estudiado todavía a día de hoy por los filósofos de la moral, los filósofos que se dedican al estudio de la ética. ¿Sí? La, la dignidad es un concepto bastante problemático, ¿no? Aunque tenemos la definición en pantalla, ¿no? Existen muchas derivaciones de la misma. Kant la plantea así porque, bueno, Kant es así, es muy rígido en tanto sus definiciones, pero posteriormente muchos filósofos han dicho, bueno, ¿y de qué dignidad estamos hablando? ¿No? ¿Cómo se concibe la dignidad en distintas sociedades? Solamente así podemos estudiarlas, por ejemplo, ¿no? Sigue siendo un tema que genera bastante
bastante debate, bastante conversación dentro del ámbito de la ética. ¿Bien? Otro valor ético fundamental es el de la igualdad, que también, ¿sabes? Como, bueno, eh, nosotros concebimos que es un valor ético establecido hace mucho tiempo, pero en realidad no, ¿no? En realidad no. Parece, ¿no? Parece que hace mucho tiempo que se da el valor ético de la igualdad, en tanto define que todos nosotros tenemos los mismos derechos, que por lo tanto no se permiten acciones discriminatorias. Pero, por ejemplo, hace menos de 100 años, en un país, eh, si me permiten, mal autodenominado de primer mundo, había una separación ciudadana entre blancos y negros. Unos no podían estar cerca de los otros, ¿no? La comunidad afro tenía, por ejemplo, baños separados. Sus hijos asistían a colegios distintos de los colegios de los blancos. Tenían labores distintas. La comunidad afro tenía que ocupar de las labores manuales, ¿no? Porque se entendía que ese era su papel. Cuando se luchó, porque se luchó para que, para que se venga abajo todas estas limitaciones que eran totalmente avaladas por el Estado, ¿no? Fue un cambio muy, muy grande, ¿no? Significó mucho, pero hasta el día de hoy en este país existen este tipo de rezagos, de discriminación, ¿no? Porque no se le puede llamar de otra forma, desigualdad y discriminación. En nuestro país, em, evidentemente también tenemos algunos ejemplos, ¿no? De discriminación, de desigualdad, a pesar de que, según nuestra Carta Magna, todos los habitantes del territorio nacional somos iguales, ¿no? Tenemos los mismos derechos y los mismos deberes. Un caso que fue un tanto polémico y que devino en manifestación de instituciones públicas, ¿no? Defensoría del Pueblo, eh, asociaciones ciudadanas sin fines de lucro contra el racismo, Ministerio de Cultura, fue el siguiente, que se dio hace unos años, no sé si lo recuerdas, ¿no? Desde los años 90, el contexto es este, desde los años 2000, en un programa cómico de televisión abierta, de canal de señal abierta, apareció un personaje. El personaje era una mujer interpretada por un comediante varón, en primer lugar, ¿no? Interpretaba a una mujer andina, con polleras, con trenzas, ¿no? Totalmente ridiculizada, ¿no? Digamos, las características de este personaje era que una mujer que recién llegaba a la capital, ¿no? Del sur andino, eh, era tonta, era vulgar, ¿no? Por manera de expresarse, y era sucia, desaseada, entre otras cosas, ¿no? Te imaginarás de qué personaje estamos hablando. Y durante mucho tiempo, ¿no? En este programa cómico, eh, se entendía que estaban haciendo precisamente comicidad, ¿no? Hasta que hace algunos años, un grupo de mujeres andinas, bien, denunciaron a este comediante, a este señor, por discriminación, específicamente por este personaje, ¿no? Y sus argumentos fueron esos. Este señor durante mucho tiempo
aparte de que está lucrando con nuestra imagen, ¿no? Y está distorsionando la imagen de la mujer andina, ¿no? La mujer andina no es tonta, ¿no? La mujer andina no es sucia, decían, ¿no? Nos representa de esta forma. ¿Qué sucedió allí? Estaban directamente denunciando actos de discriminación y sobre todo un acto de discriminación que se había normalizado. Si te das cuenta, se había normalizado bajo el estándar de que era comedia. Esto devino me parece que se suspendió por mucho tiempo la aparición de este personaje en el programa que en ese momento tenía este comediante, ¿no? Obviamente salieron desde muchas tribunas, de un lado y del otro, ¿no? A dar su opinión, actores, comediantes, políticos, asociaciones civiles también, pero se dan este tipo de situaciones que nos invitan ¿a qué? Nos invitan a autocuestionarnos, ¿no? A, como sociedad y como sujetos que conforman una sociedad, preguntarnos si realmente lo que parece ya establecido no necesita una autorreflexión, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Desde el Estado, cómo vienen estas normas o estas leyes contra la discriminación. Imagínate que tú luego de clases dices, bueno, voy a pasear, voy a salir un rato y te vas a un centro comercial o un local comercial. ¿Qué es lo que ves? En un lugar visible vas a encontrar un cartel que dice lo siguiente: en este local comercial está prohibida la discriminación de cualquier tipo, de cualquier índole. Si eres víctima de un acto de discriminación o ves alguno, comunícate con tal, 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 según ordenanza municipal número tal, tal. Bien, son normas, en este caso son ordenanzas, ¿no? De parte del municipio para evitar cualquier tipo de discriminación y si es que se da, sancionarlas, ¿no? De acuerdo a lo que convenga, pues, la ley. Son algunos avances que se han dado de alguna manera. Esto evidentemente no evita que muchas veces se den en estos lugares actos de discriminación, pero también, y esto es una de las ventajas que tenemos de vivir en un mundo en donde todos nosotros tenemos un teléfono inteligente con una cámara y podemos grabar y tomar fotos en este tipo de situaciones, ¿no? Donde antes probablemente no se tenía alguna prueba. Bien. Ahora, otro valor ético fundamental es el valor ético de la justicia. La justicia, jóvenes, es un concepto que se estudia en la filosofía, en la ética específicamente, desde el mismo inicio casi de la filosofía. Era Sócrates quien salía a pasear por el ágora y preguntaba por muchos conceptos, ¿no? A las personas con las que se encontraba. Y en el libro 4 de la República, un diálogo de Platón, vemos, inicia este libro con Sócrates y Glaucón, si no me equivoco, hablando sobre la definición de justicia. Desde Sócrates los filósofos se preguntan, ¿qué cosa es la justicia? Y es un concepto tan estudiado que a día de hoy tenemos una especie de subdisciplina, si se quiere llamar así, dentro de la filosofía, la ética y la filosofía política, que es la teoría de la justicia. ¿Qué cosa dicen respecto de la justicia los distintos filósofos? Estudiamos qué cosa dice respecto de la justicia Aristóteles, por ejemplo, ¿no? En la En la ética Nicómaco y en la política, si no me equivoco, tiene su concepción de justicia Aristóteles, ¿no? ¿Qué dice Immanuel Kant respecto de la justicia en la metafísica de las costumbres? Si adelantamos un poquito, y probablemente sea el filósofo que a día de hoy es más citado cuando hablamos de justicia, ¿qué dice John Rawls respecto de la justicia? Bueno, para Rawls,
La justicia es una distribución equitativa. Bien, es una distribución equitativa para evitar, ¿qué cosa? Para evitar estas desigualdades que se pueden dar en una sociedad, ¿no? Entonces hacemos una distribución equitativa de bienes y castigos entre todos nosotros, entre todos los miembros de una sociedad, por ejemplo, en nuestra sociedad, ¿no? A partir de esta definición, ¿se sigue se sigue el valor ético de la justicia en nuestra sociedad? ¿Se sigue esta concepción? No solamente de parte del aparato estatal, sino de una manera un poco más simple. ¿Somos personas justas? ¿No? Son preguntas que hasta el día de hoy intenta resolver la filosofía. No sabemos si las resuelve cabalmente. Probablemente no, todavía. Bien. Otro valor ético fundamental es el valor de la libertad, que es un valor básico, ¿no? Cuando nosotros hablamos de igualdad, libertad y fraternidad, probablemente nos recuerde un proceso histórico muy importante, político y religioso, que se dio en Europa, ¿no? Estamos hablando de la Revolución Francesa, ¿no? Después vienen estos valores, viene después la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y una gran influencia en las posteriores constituciones políticas. ¿Bien? El valor ético de la libertad va a defender que nosotros, ¿bien?, podamos elegir cómo actuar de manera totalmente autónoma. Bien. Ahora, profesora, pero eso es obvio, parece obvio, ¿no? Creemos que, bueno, eso ya está sobreentendido, ¿no? Todos tenemos esta libertad. Nosotros la tenemos garantizada, teóricamente, en la Carta Magna, en la Constitución Política. Nuestro himno nacional comienza diciendo que somos libres. ¿Se dice cuenta? Nuestro himno nacional comienza así, ¿no? Remarcando esa libertad, ¿no?, que se dio a través, pues, de la expedición libertadora, ¿no?, que vino del sur, primero con San Martín, ¿no?, desde Argentina y Chile, esta expedición, y luego, bueno, cuando llega también Bolívar, ¿no?, del norte. Recordemos esto ya que estamos en mes patrio, no solo en nosotros, también, por ejemplo, en Argentina es el mes patrio. Em, pero la filosofía siempre, recuerda que una de las características de la filosofía es que es problemática, entonces siempre te van a preguntar cosas que te van a hacer dudar, ¿no? ¿Realmente estamos en un contexto de libertad? ¿Realmente somos autónomos cuando decidimos cómo actuar? ¿O siempre estamos bajo la influencia de otros o de otro o de un otro mucho más grande, ¿no? Hay un país en el hemisferio norte que durante mucho tiempo fungió el estandarte de ser el país de la libertad y de las oportunidades. Un país denominado y autodenominado de primer mundo, ¿no? Y hoy, sí, en este tiempo, ¿no?, el país autodenominado país de la libertad está persiguiendo a las personas que son parte de su territorio, ¿no?, que habitan su territorio. Entonces, allí ya empezó, ¿no?, algunos filósofos contemporáneos a preguntarse, ¿realmente es el país de la libertad? ¿La libertad para quién? ¿No? Y bueno, ahí hay una conversación incluso interdisciplinar, ¿no? Filósofos, sociólogos y más. Este mismo país, ¿no?, el país del estandarte de la libertad, bajo el pretexto de llevar libertad y democracia a otras naciones, ha llegado a invadirlas también,
¿no? Y esto también es un análisis filosófico y dentro de las ciencias sociales, ¿no? ¿De qué libertad estamos hablando? ¿Libertad para quién o para quiénes? Siempre termina siendo una libertad un poco rara, ¿no? En el contexto actual, en el contexto de un mundo globalizado, ¿realmente nosotros ejecutamos acciones 100% libres, 100% autónomas? ¿O de alguna manera ya estamos tan influenciados por otros, otro o algunas ideas, ¿no? Porque cuando hablamos del otro, de los otros no solamente son personas, sino también ideas, ¿no? Estamos ahí tan ensimismados que no nos damos cuenta. Preguntas que probablemente no tengan respuesta hasta dentro de muchos años, pero que le encantan realizarse a la filosofía y en este caso a la ética. Bien. Por último, tenemos el valor ético fundamental de la solidaridad, ¿no? Que obviamente refiere a la colaboración, a la cooperación, ¿bien? A la ayuda, al tender una mano al otro, a las demás personas, cuando éstas se encuentran atravesando una situación complicada. ¿Nuestra sociedad es solidaria o no es solidaria? ¿Tú qué dices? ¿Sí o no? Comparado con otros países, por ejemplo, ¿no? Profesora, yo me enteré que en un país, por ejemplo, la gente suele, cuando ve a otra persona en una situación así eh, complicada, actúa de cierta forma, ¿no? Mientras que nosotros actuamos de una manera distinta. ¿Tú qué crees? ¿Somos una sociedad o un país que da muestras de solidaridad? ¿Sí o no? No es un examen, es una opinión. No pasa nada. Es complicado, Miss, porque no es relativo. Es que hay personas que sí lo hacen, hay personas que no. Y creo que en gran parte creo que muestran una indiferencia. A veces, ¿no? Depende, ¿no? ¿De qué parte también estemos hablando? Por ejemplo, hay lugares en el país, hay provincias en donde la gente es muy amable, ¿no? Se dan cuenta, tú vas por ahí a visitar algún lugar del centro, por ejemplo, se dan cuenta al toque que no eres de ahí. Imagínate que te pierdes, ¿no? Caminando, yendo a su lugar, y son muy amables, ¿no? No solamente te dan indicaciones para que regreses a tu camino, sino que te ofrecen por ahí, ya ha comido algo, joven, porque ya es tarde, ¿no? Tienes sed porque hay mucho sol, no sé qué. Gente que está acostumbrada a ser así, ¿no? Probablemente en las ciudades grandes, como Lima u otras ciudades grandes del país, no veamos mucho este tipo de actitudes, ¿no? Pero hay situaciones que sí ameritaron, bien, la demostración de solidaridad con el otro, con los otros, ¿no? Cuando nuestro país atravesó la pandemia, fuimos uno de los países más golpeados bueno, sí, más afectados, ¿bien? Por la llegada del virus, porque, bueno, durante mucho tiempo nuestro sistema de salud fue y sigue siendo muy precario, ¿bien? Entonces, era obvio que iba a desbordarse, ¿no? El sistema de salud, tanto público como privado. De tal manera que muchas personas que se enfermaron tuvieron que seguir un tratamiento en sus casas, porque no había lugar, clínica, hospital o lo que fuese, donde podían acudir. Entonces, muchas personas seguían el tratamiento en casa, ¿no? Y en este contexto, eh, el oxígeno medicinal se volvió muy preciado, de tal forma que no solamente ya, digamos, no te dabas abasto con los lugares que desde antes vendían oxígeno medicinal, a tal punto que el Estado, el gobierno,
los distintos niveles de gobierno empezaron a abrir plantas, bien, de oxígeno medicinal, donde las personas podían ir a recibir, digamos, esta medicina, ¿no? Para el tratamiento médico. Pero evidentemente, si tú tenías un familiar enfermo en casa y debías ir a hacer fila para obtener oxígeno medicinal, era una fila que te tomaba horas, te tomaba todo el día, ¿bien? Y bueno, ¿sabes? Si tienes un familiar enfermo, un familiar que quieres mucho y a quien debes cuidar, muchas veces te olvidas hasta de comer. Se te va hasta el hambre, ¿no? Una cuestión totalmente humana. ¿Qué sucedió en este contexto? Las personas, los vecinos que vivían alrededor de estos centros, empezaron a organizarse y esto se replicó en muchos lugares del territorio nacional. Se empezaron a organizar y llevaban comidas, las 3 comidas, a las personas que encontraban en las filas para recibir el oxígeno medicinal. ¿Cobraban por esto? No. Lo hicieron, no sé, para algún tipo de campaña. No, eran vecinos, o sea, personas civiles así como nosotros, que se dieron cuenta de ello, ¿no? Se dieron cuenta de que esas personas la estaban pasando mal como todos, pero además tenían familiares enfermos en casa a los que debían cuidar y por los que debían realizar ese tipo de actividades. Entonces, una manera de apoyarse, ¿no? Entre, entre personas, ¿no? Cuestión tan simple como esa era acercarle algo tan básico, ¿no? Que es un plato de comida en ese contexto, ¿no? Y así, bueno, existen un montón de ejemplos en donde, a pesar de todas las críticas que se le pueda hacer a nuestra sociedad y a nosotros, ¿no? También de manera particular, hay momentos en donde este valor aflora, ¿no? Eh, porque es precisamente y probablemente un valor en el que hemos estado educados, en el que hemos vivido, ¿no? Mientras que en otras partes del mundo y por experiencia, sobre todo de latinoamericanos, que cuentan que tú puedes estar en la calle pasándola muy mal, no sé, se te paró el auto, alguna situación, digamos, en donde la estás pasando mal, eh, y en ese momento pueden atravesarse muchas personas, nadie te va a hacer caso. O sea, la gente va a pasar como si no te viera, porque están acostumbrados a eso, ¿no? Tienen un sentido del individualismo muy fuerte. No sé, y en su mente es, bueno, esta persona va a llamar a alguien, ¿no? A un servicio, si está con el auto parado y tiene, no sé, hijos pequeños allí, bueno, va a ver la manera de solucionar. Bien, hay un sentido del individualismo en otras partes del mundo muy fuerte, ¿no? En donde obviamente es mucho más difícil que aflore el valor de la solidaridad. Bien, jóvenes, hasta aquí, todo claro, ¿hay alguna pregunta? Todo claro, Miss. Sí, bien, gracias. Ahora vamos ya para ir cerrando. A ver, ¿qué cosas son los dilemas éticos? ¿No? También un tema que es abordado por la ética, ¿no? Evidentemente. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de dilemas éticos? Los dilemas éticos jóvenes son situaciones en donde tú debes elegir, ¿bien? Un camino o el otro. Profesora, pero yo hago elecciones todos los días, desde que me despierto. Elijo qué cosa voy a desayunar, ¿no? Si voy a salir, elijo qué ropa ponerme. Bueno, no es ese tipo de elección, ¿bien? Un dilema ético te va a obligar a decidir, pero sobre todo lo que va a poner en jaque
son tus fundamentos morales. Bien, y allí es donde está el meollo del asunto en el dilema ético. Pone en jaque tus cuestiones morales y además cuando decides, cuando logras decidir, te dice, ¿y por qué estás decidiendo de esta manera? ¿No? Dame una razón. Recordemos que la filosofía es racional. Bien, entonces aquí se vislumbra eso. ¿Por qué elegiste este camino y por qué no este otro? Dame una solución racional. Entonces, la resolución de un dilema ético no es sencillo, si no, no sería un dilema, ¿no? Ahora, existen dos tipos de dilemas éticos. Por un lado tenemos los dilemas éticos hipotéticos y por otro lado tenemos los dilemas éticos reales. Los dilemas éticos hipotéticos son situaciones que se plantean y que la mayoría de veces se han planteado en la filosofía simplemente para muchas veces poner dos teorías éticas opuestas y ver cómo es que cada una de ellas resolvería un dilema ético. O sea, es muy poco probable que te pase en la vida real. Tendrías que tener muchísima mala suerte para que te pase lo que dicta un dilema ético hipotético en tu vida diaria. El clásico dilema ético hipotético es el dilema del tranvía, el dilema del tren, del ferrocarril, como quieras llamar. ¿Qué nos dice el dilema del tranvía? ¿No? El dilema del tranvía ha tenido, en primer lugar, un montón de intentos de solución. Hasta en películas y series encontramos el dilema del tranvía. Bien. ¿Pero dónde nace? En la filosofía. Mira, el dilema del tranvía te dice lo siguiente. Imagínate que tú estás en un tren, ¿no? Por un motivo X no está el conductor del tren y te piden a ti que por favor dirijas el tren. Es un dilema ético hipotético. Eso se puede dar. Tú estás muy tranquilo, muy tranquila dirigiendo, ¿no?, el tren, hasta que en un momento ves que se genera una doble vía. Bien, una doble vía. Y te dicen, bueno, tienes que elegir por qué camino va a tomar el tren. Ah, fácil. Pero te empiezan a poner elementos. Te dicen, si tú no haces nada y el tren sigue su rumbo, vas a pasar por sobre 5 personas que están atadas a la vía del tren y no pueden zafarse. Ahora, si tú hay una palanca ahí que hace girar al tren, vas a ir por el otro camino donde tienes una persona atada. ¿Qué haces? ¿Tú qué harías, por ejemplo? ¿Activarías la palanca o no? Sí, profesora, no, profesora, ¿por qué? ¿Qué harías tú en esta situación? Mira, muchas personas lo primero que hacen es decir, yo conozco a las personas que están atadas, no importa. Ese es un dato que no te van a dar. Porque cambia, ¿no? Imagínate que la persona que está solamente atada ahí en las vías, ¿no? Donde hay solamente una persona, es tu mamá. Entonces hay un factor emocional. El dilema del tranvía dice que no. Es totalmente indiferente si conoces o no a las personas. ¿Sí? Hay una forma de solución que involucra esto, pero el planteamiento original dice que no tiene nada que ver. Bien. Mira, podemos resolver el dilema del tranvía utilizando dos teorías éticas que nosotros ya hemos visto. Bien. Por ejemplo, si yo digo, voy a utilizar el principio ético del utilitarismo, ¿cómo sería esa solución?
¿Qué me diría Bentham? ¿Qué me diría John Stuart Mill, ¿no? Filósofos utilitaristas respecto de esta situación. ¿Qué decidirían ellos? Que estaría bien siempre en cuando se beneficie a la mayoría de personas. Ok, entonces, ¿qué camino tomarían? ¿El camino A o el camino B? Según el utilitarismo, el B, ¿Por qué? porque solo moriría una persona. Claro. Muy bien, ¿no? El utilitarismo diría, sí, hay que activar la palanca, ¿no? Y alguien le podría decir, pero va a morir una persona. No, no lo veas así. No veas la situación como que va a morir una persona. Entiéndelo de la siguiente manera. Vas a causar la máxima felicidad al mayor número de personas. Principio ético utilitarista. Estás salvando la vida de 5 personas. Es más, el utilitarismo es, no, pero esa persona que está ahí atada, no sé, es mi amigo, es mi familia. Al utilitarismo no le importa. No. Mala suerte, te diría el utilitarista. Pero la verdad es que yo estoy causando la máxima felicidad al mayor número de personas. Estoy salvando a 5 personas. Bien. Ahora vamos a utilizar otra teoría ética. La teoría ética deontológica, la teoría ética kantiana. ¿Qué diría Kant? ¿Qué crees que te diría Kant si Kant fuese la persona a la que le piden ser conductor de este tren? ¿Activaría la palanca o no? ¿Qué crees que haría Kant? ¿Qué nos dice Kant en su imperativo categórico? En sus 2 formulaciones del imperativo categórico incluso. ¿De acuerdo? El imperativo categórico dicta lo siguiente, ¿no? Tú debes actuar de una forma porque así debes hacerlo. ¿Y qué dice la segunda formulación del imperativo categórico? ¿Qué debe hacer A para obtener B? No, esa es la forma del imperativo hipotético. En el imperativo categórico debes actuar de una forma porque así debes hacerlo, debes hacer A porque debes hacerlo nada más. Se ramifican después 2 formulaciones, ¿no? La primera nos dice, actúa de tal forma que tu acción se vuelva una ley universal. Y la segunda es la que aplicaría Kant en este caso. Ningún hombre debe ser visto como un medio, sino siempre como un fin en sí mismo. Porque Kant criticaría la teoría utilitarista, que en realidad la criticó, diciendo que están utilizando a una persona como un medio para salvar la vida de 5. ¿Qué haría Kant? No movería nada, ¿no? ¿Por qué? Em, porque si yo activo la palanca, diría Kant, me estoy volviendo responsable de la muerte de uno. Me diría, pero te estás volviendo responsable de salvar a 5. No, porque si yo no estuviera aquí, el tren seguiría su camino. Entonces voy a hacer como si no estuviera aquí. Y el tren va a seguir su camino y va a matar a 5 personas. Bueno, eh, que según la ética del deber, recordemos que la ética kantiana es la ética del deber.
Entonces, la moral no es numérica, ¿bien? La moral no se mide con cuántas personas vas a salvar, entre comillas. Simplemente es deber. Así debes actuar, bajo la buena voluntad. ¿Bien? Entonces, hay dos maneras totalmente distintas de resolver el dilema del tranvía. Ahora, profesora, me voy a acordar de esas cuando yo esté en una situación así. Es muy poco probable que estés en una situación así. El dilema del tranvía se plantea precisamente para intentar ver cómo en la práctica se podrían aplicar estas teorías éticas, ¿no? Pero tendrías demasiada mala suerte si te encuentras en una de estas situaciones. Bien, por otro lado, hay dilemas éticos que son tomados de la vida real. Y estos son los llamados dilemas éticos reales, ¿no? Situaciones que te ponen en una disyuntiva, situaciones en donde debes elegir un camino que han ocurrido o que están ocurriendo. Bien, y tú vas a formar parte de esa discusión, de ese debate. Bien. Ahora nosotros vamos a estudiar, vamos a comentar, ¿bien? Vamos a exponer dos dilemas éticos reales contemporáneos. ¿Bien? Em, tenemos, en primer lugar, aquí me voy a tomar una licencia para ser un poco más específicos, porque si nosotros hablamos de aborto inducido, es muy amplio el término. ¿Bien? De lo que se está hablando aquí es de la interrupción voluntaria del embarazo. Si somos más estrictos y hablamos bajo término médico. Bien, la IVE. Este es un procedimiento médico, bien, bajo un procedimiento médico también bajo prescripción médica, en donde de manera voluntaria, ¿bien? De manera voluntaria se interrumpe un proceso de gestación. Ahora, es el punto que convierte esta situación, si la persona me está hablando de un procedimiento médico, ¿cuál es el punto que convierte en un dilema ético este proceso? El preguntarnos en qué momento inicia la vida de un ser humano. ¿En qué momento? A partir de esa pregunta, tú le preguntas eso a alguien en este contexto, si estamos hablando del tema, y por allí ya con su respuesta tú puedes ir maquinando qué postura va a tomar. Las personas en general y los filósofos también, porque este también es un tema de debate dentro de la filosofía actual, ¿no? Sostienen que hasta ciertas semanas de gestación, si no me equivoco, hasta la semana 12 o la semana 14, el embrión no puede ser considerado una persona y por lo tanto no es un sujeto de derechos. Es decir, aplicando la IVE no se está atentando contra la vida de nadie. ¿Bien? Mientras que la postura en contra de la interrupción voluntaria del embarazo sostiene que desde la unión del óvulo con el espermatozoide, cuando se da esta unión y empiezan a separarse las células, ¿no? Allí ya encontramos vida. Ya encontramos vida y por lo tanto una interrupción del embarazo se configura como un atentado contra la vida de una persona que es sujeto de derecho, tiene derecho a la vida. En nuestro país, hace muchos años, me parece que en los años 20, se aprobó un procedimiento de aborto terapéutico, es decir, bajo ciertos estándares médicos, que casi siempre era por
el riesgo de muerte en la mujer gestante, en la madre, se podía acceder a el aborto terapéutico. Pero no fue hasta hace algunos años en donde se aprobó la guía, o sea, lo que debían seguir los médicos, ¿no? Los pasos que debían seguir los médicos para realizar este tipo de procedimientos que lamentablemente, muy tristemente realmente, eran solicitados sobre todo por niñas, ¿no? La mayoría de estas niñas habían quedado en estado de embarazo producto de abuso. Y bueno, esto ya es una cuestión anatómica, biológica. El cuerpo de una niña no está preparado para poder seguir con un proceso de gestación. Entonces, se solicitaba, ¿no?, al Estado, de que estaba esto legalizado, un aborto terapéutico. Lamentablemente, eh, en- por por decisión de los legisladores, ¿no? Me parece que incluso se ha desestimado esta ley o se está buscando desestimarla, ¿no? Es decir, no se va a dar la interrupción del embarazo en ninguna causal en este momento en el país. Hace algunos años se logró llevar a debate en el Pleno una ley para legalizar el aborto en casos de violación sexual. Solamente llegó ahí, a Pleno. Pues sabes que debes ir por cierto camino, ¿no?, para poder llevar un proyecto de ley a Pleno, pero no se aprobó, ¿no? Eh, en otros países de la región sí está aprobada la interrupción voluntaria del embarazo. Me parece que el último país que la aprobó fue Colombia. Está aprobada en Argentina. Bueno, en Latinoamérica está aprobada en México, me parece, y en otros países. En nuestro país no, y probablemente el tema sea objeto de debate durante mucho, mucho tiempo, ¿no? Porque tenemos, y hay que aceptarlo, nosotros somos un país bastante conservador. Entonces, esta tendencia conservadora es muy fuerte, sobre todo en estos temas, ¿no? Sobre todo los argumentos de corte de credo, es decir, religiosos, pesan mucho en este tipo de debates, ¿no? No se pueden llevar, digamos, no se puede llevar el debate a, por ejemplo, ¿no?, una posibilidad a términos médicos, ¿no? Sino que siempre hay este sesgo religioso, porque, bueno, así se configura nuestra sociedad. Incluso me parece que en respecto de este tema un poco, se publicó una ley de derecho a la vida del no nato o algo así. Es decir, ahí prácticamente se está bloqueando toda posibilidad para que se dé la aprobación de una ley de interrupción del embarazo en cualquier causal, ¿no? Eh, Precisamente demostrando, pues, que si es que hay una posibilidad de aprobación de una ley de interrupción voluntaria del embarazo, va a tomar mucho, mucho, mucho tiempo, ¿no? Eh, pero bueno, por eso es un dilema ético, ¿bien? Y es un dilema ético contemporáneo porque está ocurriendo ahora mismo. O sea, incluso en países donde se aprobó, donde estaba aprobada la ley de la interrupción del embarazo, eh, luego por ahí cambian los gobiernos, cambian los legisladores y la bloquean, ¿no? En Estados Unidos creo que me pasó eso, pero bueno, Estados Unidos está, eh, digamos, dividida eh, de otra manera, ¿no? De una manera distinta. Y cada estado tiene sus leyes, aprueba, se bloquean entre sí, ¿no? Es una cosa medio rara. Pero, por ejemplo, se dio, ¿no? Estaba en todo el territorio nacional, estaba aprobada la ley del aborto, ¿no? O sea, la interrupción del embarazo,
Y el presidente, ¿qué hizo? El presidente firmó un decreto o algo así para prohibir. Eh, en Argentina se aprobó hace algunos años también la interrupción voluntaria del embarazo y el gobierno, ese nuevo gobierno, digamos, eh, una de las guías que tiene, ¿no? Es también de corte muy, muy, muy conservadora, religiosa. Entonces, siempre está la amenaza de bloquear esta ley, ¿no? Traérsela abajo, ¿no? También. O sea, no es que porque en un lugar sea una ley, se apruebe una ley, digamos, como la que respecto del tema que tienes en pantalla, no es que allí se acabe el debate, ¿no? Puede seguir y muchas veces sigue. Bien. Ahora, respecto de tenemos tiempo, sí. Otro dilema ético contemporáneo, también un poco eh, digamos, en el mismo marco, ¿no? Donde se debate el concepto de vida, hasta dónde puede ingresar el acto médico, por ejemplo, ¿no? Es el de la eutanasia. ¿Qué cosa es la eutanasia? Es un procedimiento médico en donde se causa la muerte de un paciente que suele ser muchas veces un paciente ya con una enfermedad terminal, ¿no? Intratable por petición misma del paciente, de la familia o de las personas que son responsables de sus decisiones médicas, ¿no? La postura a favor de la eutanasia se sostiene bajo la libertad, bajo el derecho que se dice, bien, que se dice tiene la persona para decidir sobre su vida, es decir, el derecho que ha ejercido de las decisiones que ha tomado a lo largo de su vida, bueno, eso también, ¿no? Dicen estas personas que están a favor, eso también involucra decidir sobre cuándo va a concluir su vida. Los activistas que buscan la aprobación de una ley de eutanasia, por eso se eh, llaman a sí mismos activistas por una muerte digna. Mientras que las personas que se encuentran en contra, ¿no? de que se realice este procedimiento médico, dicen que en realidad ningún derecho que tú tengas debe atentar contra tu vida. Ni tampoco, por ejemplo, en este caso los médicos deben atentar contra la vida del paciente, ¿no? Ellos lo toman así. Eh, y ya en argumentos de corte religioso, de cualquiera de las religiones que se te ocurra, ¿no? Muchas veces dicen que Dios nos dio la vida y pues solamente Dios es quien sabe cuándo darnos, ¿no? Entonces así sostienen que en lugar de que se dé este procedimiento, se pueden dar cuidados paliativos, ¿no? Para una mejor calidad de vida en la medida de lo posible, hasta que naturalmente la persona muera, ¿no? Em, en nuestro país no está legalizada la eutanasia, sin embargo, el año pasado se dio un proceso de eutanasia. Profesora, ¿cómo eso es posible? Bueno, es un caso totalmente particular. Una mujer, ¿m? La que nosotros conocimos mediante precisamente su lucha, ¿no? Porque ella lo denominaba así, ¿no? Su lucha por una muerte digna. Una mujer que llevaba muchos años con una enfermedad degenerativa que no tenía cura, y que había empezado un proceso, había demandado al Estado para que le permita, en el momento que ella decidiera, ¿no? Y ella siempre remarcaba esto, ¿no? No es que yo quiero aplicar la eutanasia ahora, sino que me adelanté porque yo sé qué es lo que va a pasar con mi cuerpo, no voy a quedar postrada, ni siquiera voy a poder hablar, nada. Entonces yo en este momento que puedo hablar, que puedo comunicarme, demando al Estado para que respete mi derecho, ¿no? De, como lo llamaba ella, de una muerte digna y de decidir cuándo quiero morir. Estuvo como una década en ese proceso, o sea, no fue algo que se dio rápido porque, bueno, por las leyes, ¿no? Evidentemente por
las leyes de nuestro país, el Estado no le iba a decir, sí, claro, usted puede hacer lo que quiera, no. Incluso el mismo Ministerio de Salud y todas estas instituciones apelaban, ¿no? Las sentencias que le daban, no sé, el tribunal, la corte, todo se apelaba. Era un proceso larguísimo. Hasta que hace un par de años, si no me equivoco, se llegó a la última instancia y esta mujer ganó el juicio. O sea, tenía un equipo médico que ya sabía todo, ¿no? Cómo hacer el procedimiento, todo. Ella solamente tenía que pedirlo. Obviamente con la petición se demoraban unos días, ¿no? Pero lo que ella buscaba era que se respete precisamente pues su decisión, ¿no? Y así el año pasado, dentro de un marco legal extraordinario, si se quiere, se aplicó el primer caso de eutanasia en nuestro país. Este caso evidentemente va a marcar un precedente si es que en el futuro se debate una ley de eutanasia, o sea, de legalizar este procedimiento, ¿no? Y probablemente lo que quería esta mujer también era eso, como sentar un precedente para los futuros casos que seguramente se van a, se van a presentar. Posteriormente a la aplicación de la eutanasia del año pasado en nuestro país, se dio otro caso parecido, ¿no? Que no llegó a ser una aplicación de eutanasia, pero también fue una mujer eh, de igual, en la misma condición, una enfermedad degenerativa que demandó al Estado pero o sea, su enfermedad no aplicaba, ¿no? De la misma forma en la que la anterior para poder llegar a aplicarse la eutanasia, entonces demandó al Estado para no recibir más atención médica, ¿no? Era otra manera, ¿no? En un momento ya ganó esta demanda, demanda, pero sí demanda. Y bueno, al no recibir más medicina, evidentemente su deterioro fue más rápido y murió, ¿no? Em, no en nuestro país, pero existieron casos emblemáticos en países de la región y de otros lugares del mundo que devinieron en la aprobación de la ley de la eutanasia. Por ejemplo, en España, un caso que recuerdo es que una pareja de ancianos, unos esposos muy ya grandes, en esta pareja la esposa estaba postrada, me parece que tenía ELA, si no me equivoco, ¿no? Es en donde literalmente estás paralizado. O sea, el cuerpo se paraliza en un momento y es totalmente degenerativo, ¿no? Y esta mujer, antes de estar paralizada, vía internet había comprado unas sustancias, bueno, que aplicadas de cierta manera, 100% le iba a causar la muerte. No estaba aprobada la ley de eutanasia, por eso tuvo que recurrir digamos, a estos medios y le pidió por favor a su esposo, un señor también grande, que le aplique estas sustancias, ¿no? Estas sustancias que ella había comprado. Y para evitar que su esposo, o sea, que el señor vaya a la cárcel por homicidio, eh, al no estar legalizado esto, obviamente era algo que podía ocurrir, tuvieron que grabar todo el proceso. Y se escucha al inicio a la mujer decir que ella estaba totalmente consciente de lo que era eso, la sustancia, de que ella era totalmente consciente de lo que iba a pasar, que ella le había rogado a su esposo por mucho tiempo para que acceda, que él no quería. eh, y bueno, es una situación muy triste, ¿no? Pero se vieron obligados a grabar todo el procedimiento hasta la muerte de la mujer para evitar acciones legales, que finalmente se dieron, porque obviamente ella muere y lo que hace el esposo es llamar, ¿no? A servicios médicos y estuvo, me parece que unos días en prisión, bueno, luego obviamente con toda la evidencia que se tenía, no lo procesaron. Fue también un caso mediático en donde la opinión pública
sirvió de mucho, ¿no? Para que sea mucho más rápido, pero posteriormente este caso fue emblemático para que se lleve a debate la ley de eutanasia, que me parece que actualmente está aprobada en España y en otras partes de Europa también, ¿no? Entonces, es parte de un debate que no se va a resolver en un año o en dos, al menos si hablamos desde nuestra sociedad, probablemente tome mucho, mucho tiempo llegar a un debate serio, por lo menos, ¿no? A una posibilidad de conversar esto ya en el ámbito que le corresponde, que sería el legislativo, ¿no? Porque también depende mucho de qué representantes tienes tú en el legislativo o en el ejecutivo, que son los dos poderes que podrían, si existe la intención, ¿no? Conversar sobre la aprobación de algunas de estas leyes que a día de hoy forman parte de los distintos dilemas éticos contemporáneos. Bien. Hasta aquí todo claro, jóvenes. Sí, me está claro. ¿Sí? Bien, tenemos unos minutos. Bien, me dan un segundo, por favor, para poder compartir las preguntas. Bien, lo que nos quede, vamos a tratar de responder por lo menos un par de preguntas o la lectura complementaria que está bastante extensa esta vez. Bien. A ver. ¿Logran ver correctamente el documento? Por favor, me pueden confirmar. Sí, sí. Bien, ahí. Bueno, esta es un extracto de Bentham Williams, bien, La ética y los límites de la filosofía. Vamos a leer qué nos dice. El pensamiento de que yo lo hice no tiene un significado especial. Lo que es significativo es si hice voluntariamente lo que debía haber hecho. Esto desvía el foco de nuestra atención de una dimensión importante de la experiencia ética, que reside sencillamente en la distinción de lo que uno ha hecho y lo que no ha hecho. Esta puede ser una distinción tan importante como la existente entre lo voluntario y lo no voluntario. La obligación moral es ineludible. Puede adquirir una obligación voluntaria, como cuando hago una promesa. En este caso, es usual decir que tiene que hacerse voluntariamente para que sea una promesa. Aunque haya una zona de sombra aquí, cuando prometemos bajo coacción. En otros casos, puedo estar sujeto a una obligación sin haberla elegido. Pero en todo caso, una vez que estoy sujeto a una obligación, no puedo escapar a ella. Y el hecho de que un agente dado prefiera no estar atado a las reglas de este sistema no le excusará, y censurarlo no será fruto de un malentendido. La censura es la reacción característica del sistema de la moral. El remordimiento, el autorreproche o la culpa que ya he mencionado constituyen la reacción característica de primera persona dentro del sistema. Y si un agente no experimenta nunca estos sentimientos, no pertenecería al sistema de la moral o no sería un verdadero agente moral en términos del sistema. El sistema también implica la censura entre las personas, y sin duda de no existir tal cosa, no se dirían esas reacciones de primera persona, pues éstas se forman por interiorización. Es un extracto del texto de Williams, ¿no? Como lo hemos mencionado. Ahora, conforme al texto citado,
podemos afirmar acerca de la obligación moral, ¿qué cosa? ¿Que acaso la obligación moral, aquí las personas libres carecen de toda obligación moral? ¿O podemos decir que es algo que está ausente en varios sistemas morales? ¿O podemos decir que está asociada a la voluntad y la censura del hombre? ¿O acaso podemos afirmar que el agente moral carece de remordimiento o de culpa? O por último, ¿acaso podemos afirmar que la censura de un agente es fruto de un malentendido? ¿Cuál sería la alternativa correcta en la lectura después de, obviamente, revisar este extracto del libro? La alternativa, ¿Cómo? la alternativa C. La letra C, ¿no? Cuando nos está hablando el autor de obligación moral, nos dice, ¿no?, que hay un elemento de voluntad, ¿no? Y que es propio también del ser, esto lo dice por acá, ¿no?, del ser humano una censura, ¿no?, un remordimiento, ¿no? Nosotros también lo hemos revisado, ¿no? El agente moral no sería agente moral si no tiene estas características de actuar voluntariamente y a la vez censurar y autocensurarse. Bien. Entonces, lectura complementaria, alternativa correcta, letra C. Nos queda tiempo para una pregunta. A ver, ejercicio número 1. Kant consideraba la dignidad como un valor fundamental. Por eso cuando nos referimos a la dignidad humana no lo hacemos como algo que posee toda persona, pero sí es una posesión que se puede perder. La dignidad humana no pertenece al ámbito de poseer, sino al de ser. Y esto se predica de todas y cada una de las personas. Las personas son dignas. Por eso, en concordancia con Kant, podemos señalar qué cosa: que todo ser vivo en tierra posee un valor intrínseco, o que la dignidad se basa en afinidades o sentimientos, o acaso que la persona debe ser valorada de manera relativa, o que toda persona es realmente valiosa en sí misma, o por último que la dignidad es un valor que equivale a la justicia. Respecto de la dignidad humana, ¿qué podemos afirmar? ¿Qué La diría de mí Kant? es valiosa en sí misma. Claro, ¿no? Cuando decimos que toda persona es valiosa en sí misma, estamos replicando la segunda formulación del imperativo categórico, ¿no? Toda persona debe ser vista como un fin en sí mismo y nunca como un medio. Eso es lo que te está diciendo, ¿no? Todos nosotros somos sujetos dignos. No es que tenemos, ¿no?, a veces la dignidad y a veces no la tenemos, ¿no? No es algo que podemos poseer, sino es algo que somos. ¿Bien? Entonces, ejercicio número 1, alternativa correcta, letra D. Dejo de compartir y automáticamente voy a compartir las diapositivas. Bien. Tienes entonces en pantalla las claves de la lectura complementaria de los ejercicios de esta semana. Bien, jóvenes, entonces llegamos así al final de la sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos por, como siempre, su participación, su atención. Les deseo un buen fin de semana y nos vemos en la siguiente oportunidad. Que tengan un buen día. Gracias, Gracias, Miss. Miss. Cuídese. Gracias, mi Chao. cuídese. Hasta Cuídense, luego, chao. pues.